social contemporánea. Hola, mi nombre es Rosalba. Bienvenidos nuevamente al programa Recorrido por la Historia. Hoy les hablaremos acerca de la Revolución Rusa. Asombrémonos de los detalles tan pequeños y grandes de Rusia. ¿Y sabían que Rusia es el país más grande en el mundo? Tiene una superficie de 17.1 millones de kilómetros cuadrados. Es un octavo de la superficie de todo el mundo. Rusia es un país europeo, pero 2/3 del país se encuentra en Asia. Otro dato es que en Moscú, la capital de la Federación de Rusia, viven más o menos 11 millones de personas. Moscú es una de las 20 ciudades más grandes de todo el mundo. La mentalidad rusa. Los rusos a menudo están en condiciones difíciles. La dureza del clima siempre deja una marca en la vida. Por eso, los rusos están acostumbrados a salir de sus situaciones muy difíciles. Por ejemplo, todos los rusos, aunque sean ricos, prefieren hacer obras en su casa, reparar sus electrónicos, coches por sí mismos. Al mismo tiempo, los rusos suelen ser muy derrochadores. Y no importa si ganan mucho o no, los rusos suelen vivir en el presente y no pensar en el futuro. El nivel de alfabetización en Rusia está en la marca de 99%. Hay casi 3 millones de estudiantes. Para empezar, la Revolución Rusa empezó en 1905, no en 1917, y estalló cuando las Fuerzas Armadas del Zar abrieron fuego contra los 140.000 obreros que marchaban hacia el Palacio del Zar, prendiendo soluciones a la pésima situación económica y social aguantada por décadas. Luego de eso, se sucedieron muchas desmanes y huelgas generalizadas en todo el país hasta que el Zar convirtiera su monarquía absoluta a constitucional, y se formaron los soviets, consejos de obreros y soldados. En esta época se produce la sublimación del acorazado Potemkin, cuando iza la bandera roja encubierta. La Revolución Rusa ha sido uno de los grandes acontecimientos del siglo. Esto todos lo sabemos, pero ¿qué tanto sabemos de ella? Muchas de las personas no saben qué es la Revolución Rusa, pero vamos a escuchar la idea de los jóvenes sobre el concepto de revolución. ¿Y cuál es tu nombre? Valeria. Valeria, ¿para ti qué es revolución? Es como una manifestación de personas las cuales están inconformes de algo o no están satisfechas, las cuales pues se rebelan para poder tener un mejor bienestar en cambio a cambios que en su vida no están de acuerdo. Es como un resultado mayor sobre ideas y esfuerzos para cambiar un país. Se podría decir que son manifestaciones que pues tienen ese objetivo, el poder tener mejores beneficios y unos cambios favorables a ciertos problemas o circunstancias que en el país o en un lugar se estén presentando. ¿Con quién tengo el gusto? Con Saúl. Bueno, Saúl, ¿para ti qué es revolución? Para mí la revolución, por ejemplo, y un concepto de revolución sería la revolución rusa, ¿no? Que la revolución rusa consta en que hubo un cambio de poderes, de surgimiento de cambios y todo eso para llegar a un mejor desempeño, a llevar a su país más allá. ¿O sabes algo sobre Revolución Mexicana? Sí, también sé un poco de la Revolución Mexicana, por ejemplo, que pues nuestros antepasados querían una mejor vida para nosotros, ¿no? Donde no hubiera así, digamos, lo que estamos viviendo ahorita, mucha delincuencia, digamos, de soborno, todo eso, de poder, todo eso que tiene el país ahorita. En la entrevista realizada, muchos no tienen el concepto sobre revolución, entonces los invito a investigar, ya que son los cambios importantes para sacar un país adelante y que no se quede atrás. La Revolución Rusa es la que adoptó en sistema político y cultural las ideas de Marx, es decir, el socialismo, comunismo, en el que teóricamente no existe el poder central de la sociedad, sino que todos son iguales, trabajadores para el beneficio común del pueblo.
mundo. Por tanto, en la Revolución Rusa fue el primer país en adoptar el comunismo como sistema político, lo que ha influenciado en muchos otros dirigentes, como en Cuba, China, a adoptarlo también. En resumen, la Revolución Rusa refleja el triunfo del pueblo trabajador sobre el poder represivo de los zares. Decir también que los sistemas comunistas no han tenido un buen resultado durante la historia. Bueno, Rusia era un país que no asimilaba los cambios de la revolución industrial, tenía una población minoría, producía productos insignificantes y solo abastecían parte del occidente del imperio. El resto del territorio solo se dedicaba a la agropecuaria y sufrían abusos y arbitrariedades del señor feudal. Esta revolución dio nacimiento al más grande país comunista, que fue una potencia mundial durante gran parte del siglo, e influenció la división del mundo de gran manera. Asombrémonos de los detalles tan pequeños y grandes de Rusia. Antes de la revolución de 1917, las familias rusas fueron una de las más grandes del mundo. Tenían 8 hijos como mínimo. En la actualidad, la familia rusa tiene 1 o 2 hijos y es una de las más pequeñas en el mundo. En contra de lo que piensan algunos, fue Rusia y no de los Estados Unidos la primera nación que mandó un hombre al espacio. La primera persona que miró nuestra Tierra por la portilla de la nave espacial fue el ruso Yuri Gagarin. Además, en Rusia podemos apreciar que hay 2.000 librerías, 100 organizaciones dedicadas a los conciertos, más de 80 teatros, 62 cines, 45 galerías de arte, 221 museos y 80 clubes nocturnos solo en San Petersburgo. Una de las más prestigiosas ocupaciones de Rusia fue la ocupación del escultor, el que sembraba nabos. El nabo tiene semillas muy pequeñas, 1 millón de semillas pesa solo 1 kilo. Es imposible sembrarlo con las manos. Por eso, antes de sembrarlo por escupir las semillas, un escupidor siempre fue apreciado. El colimador fue inventado en Rusia de 1917, desde la época de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. El colimador es la mira más popular de los aviones de ataque, los bombarderos con armas fijas y los sistemas semiautomáticos de las instalaciones móviles en los aviones de ataque. Podemos concluir que este hecho sirvió para hacer ver a mucha gente que una revolución podía llevarse a cabo. Inspiró a mucha gente, en general cambió en favor a una sociedad más igualitaria y justa. Y también hizo temblar a los regímenes políticos y burgueses. Los obreros del mundo se darían cuenta de que tenían que soportar los abusos del patrón, que le podían organizarse. Se dio una alternativa al sistema capitalista y ha influenciado mucho en las medidas sociales que ahora se viven en muchos países del primer mundo. Escúchenos en nuestra próxima emisión, un recorrido por la historia. ¡Hasta luego! Historia universal contemporánea.